El origen del debido proceso. La génesis y el reconocimiento escrito del debido proceso se encuentran en la Carta Magna de 1215. En esta época, los varones ingleses hacen firmar al monarca Juan sin tierra ante su inconformidad por los abusos que sufrieron. En estos años, la práctica del monarca era enviar a los varones a prisión y encarcelarlos, e incluso matarlos sin previo juicio, cuando a consideración de la corona no cumplían sus obligaciones tributarias o cometían crímenes contra el reino. Esta carta reconoce que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. El término del debido proceso fue utilizado en el Estatuto 28 del rey Eduardo III, que declaraba: ningún hombre, cualquiera que sea su estado o condición, debe ser sustraído de su hogar, ni tomado, ni puesto en prisión, ni acusado o dársele muerte sin que se le dé una respuesta por el debido proceso. Conceptualizando, en Inglaterra el significado del debido proceso desde su reconocimiento inicial se refería a las reglas básicas a que debía someterse el derecho de defensa, y su objetivo era obtener una limitación del poder absolutista del rey. Sin embargo, el concepto evolucionó y las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América introdujeron innovaciones importantes que deben ser reconocidas por el nuevo Estado. Como resultado de ello, los jueces tienen que preservar las garantías del proceso y ser razonables en las decisiones que adopten. El primer antecedente del debido proceso en Latinoamérica se encuentra en el artículo 287 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en 1812, más conocida como Constitución de Cádiz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos amplía el catálogo de prerrogativas concedidas por el Estado a los acusados y procesados penalmente. Ha sido a consecuencia del desarrollo y evolución de las sociedades como cimentadas en formas de gobiernos más democráticas, se han hecho necesarias instituciones que en materia penal empaten con sistemas menos represivos, inquisitivos y más garantistas. Las innovaciones que en materia del debido proceso establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son: indemnizar a la persona que haya sufrido una pena a causa de una sentencia que se haya revocado posteriormente por el hecho de que se compruebe un error judicial; no juzgar ni sancionar a nadie por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto; y establecer que en el procedimiento aplicable a los menores de edad estimulará su readaptación social y la facultad de recurrir el fallo condenatorio. Una de las ideas que impulsó la reforma al régimen contencioso administrativo fue la de ponerlo al día con la Constitución Política de 1991, la cual se centró en la protección de los derechos fundamentales de las personas. El artículo primero y tercero del CEPACA pone de presente la importancia de la concepción constitucional del llamado Estado Social de Derecho para el desarrollo de las actuaciones administrativas. Ahora bien, el artículo tercero del CEPACA tiene como antecedente legal inmediato el artículo tercero del derogado Código Contencioso Administrativo, el cual enumeraba y describía únicamente los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, definiciones que se retoman por la nueva ley. Estos principios, que se introdujeron por primera vez en el derecho colombiano en el mencionado Código de 1984, fueron elevados a rango constitucional por el artículo 209 de la Carta, en el que se regula la función administrativa. A los principios jurídicos se les asigna una función integradora en el sentido que permiten colmar algunas lagunas, así como una función interpretativa o hermenéutica, toda vez que permiten superar la oscuridad o las ambigüedades que la aplicación de otras normas del derecho positivo pueda producir. El debido proceso se encuentra en el primer grupo de principios consagrados como garantías para el administrado que interviene dentro de los procedimientos administrativos, es decir, constituye una pauta general de conducta para la administración encaminada a proteger los derechos de quienes actúan en ella. Ahora bien, el debido proceso encuentra sustento en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho fundamental, el cual ordena: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Algunas de las garantías que comprende el debido proceso en el derecho administrativo es que a quien actúa ante la administración pública debe brindársele todas las garantías consagradas constitucionalmente así. La actuación debe ser adelantada por la autoridad a la cual legalmente se le haya asignado la competencia. Se aplicarán las normas jurídicas preexistentes a la situación que se estudia dentro del procedimiento. El procedimiento debe adelantarse con observancia de la plenitud de las formas propias, es decir, siguiendo las reglas del trámite fijadas en la ley especial o en el propio código. Se debe garantizar la participación del interesado de manera previa a la adopción de la decisión. El interesado podrá presentar y controvertir las pruebas que le sean del caso. La administración debe actuar de tal manera que no se produzcan dilaciones injustificadas. El interesado tendrá derecho a controvertir la decisión de la administración. De otra parte, cuando se trate de procedimientos de carácter sancionatorio, además de las garantías generales del debido proceso expuestas, se debe respetar la legalidad de las faltas y las sanciones, es decir,
que para que la Administración pueda imponer una sanción debe estar previamente fijada en el ordenamiento jurídico tanto la conducta a sancionar como la sanción a imponer, la presunción de inocencia, lo cual implica que la Administración deberá probar que el investigado efectivamente cometió la conducta a sancionar. Para concluir, es necesario hacer mención de la sentencia C-341 de 2014, por medio del cual la Corte Constitucional definió el debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.